Muy buen día. En seguimiento de las clases de lengua y literatura, tenemos que para el día de hoy el tema es una literatura que se relaciona mucho con nuestros eh, antepasados y es la literatura maya. Entonces, la literatura maya, si bien sabemos, contaba con una larga tradición. Incluso antes de que otras literaturas empezaran, ya la literatura maya tenía una gran historia. Antes de la llegada de los conquistadores. Muchos de estos textos fueron quemados, ¿verdad? Porque los españoles consideraban que esta producción artística de los mayas en cierto sentido era demoníaca. Más sin embargo, sí se lograron conservar y recuperar muchos de los textos que conllevan a lo que es el estudio de la literatura maya. La literatura maya pues, posee ciertas características. Una de las principales y fundamentales son sus lenguas, lo que hoy se conoce como literatura maya de lenguaje único, ¿verdad? En el territorio maya se hablan 27 diferentes lenguas. Esto es en nuestro territorio nacional. Si nos damos cuenta, aquí está en el mapa de Guatemala y nos damos cuenta que hay 27 idiomas mayas que se conservan hasta la actualidad. Esto es una gran riqueza para el pueblo de Guatemala, porque es una gran conservación la que se tiene hasta la actualidad. El idioma es una conservación cultural y también es algo que hace que el pueblo, ¿verdad?, sea enriquecido. Es una característica de lo que es la literatura maya. También teníamos que otra de sus características era el uso de los jeroglíficos. Era como un lenguaje completamente único de los mayas, ¿verdad? Este fue hecho de gran ayuda en el desarrollo de la literatura y también el uso de los nombres en los trabajos. Ellos eran muy originales en las cosas que hacían porque a casi todos los trabajos que elaboraban ellos les dejaban su nombre, le atribuían a los trabajos que realizaban. Esto lo grababan en piedra o madera. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una grabación en madera. Todo este conjunto de símbolos tiene una expresión, conllevan a un mensaje que significa algo, ¿verdad? Entonces, todo esto es un sistema de, de signos y símbolos que expresan, ¿verdad? Un texto que ellos querían decir. Entonces, ellos expresaban sus sentimientos y lo que querían transmitir a través de estos símbolos. Tenemos también de que la literatura maya se basa en que la historia del pueblo maya se dividía en 3 periodos. El primer periodo era periodo preclásico, en donde ellos se ubicaron en Guatemala, Yucatán, que es parte de México, para el año 900 antes de Cristo. ¿De qué vivía esta cultura? De la agricultura, la pesca y la cacería. El calendario y la escritura, ¿verdad? Tenían un sistema, ellos tenían un sistema muy exacto para lo que era el calendario y también un sistema exacto para lo que eran las horas del día también. Ellos construían las ciudades como Chem, Izamal, Tikal, ¿verdad? Chichén Itzá, son ciudades que conocemos todavía aquí en nuestro país. Periodo clásico es la llamada época de oro. En este periodo se construyeron los centros ceremoniales de Huachactún y Tikal y se fundan importantes ciudades. Ellos tenían sus propias ciudades y si nos damos cuenta en las figuras, estos eran los centros que ellos elaboraban, que todavía Tikal se conserva en la actualidad en lo que es el departamento de Petén. Estas ciudades contenían centenares de edificios, mejoraron la agricultura y se volvieron autosuficientes. También ellos desarrollaron el comercio. Por razones desconocidas, abandonaron las ciudades de aquí y emigraron a Yucatán, que era México. En el periodo posclásico, la alianza de los jefes de Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal
dominó en Yucatán, ¿verdad? Su caída al territorio se dividió en 17 pequeños cacicazgos. Entonces, estos son los tres periodos de lo que es la literatura del pueblo maya, de que es la historia de este pueblo que quedó escrita en lo que muchos actualmente los conocen como códices. Tenemos aquí también de que ellos tuvieron autores y obras. La producción literaria maya es extensa. Muchas de estas obras son consideradas piezas maestras. Uno de los libros más famosos del pueblo maya es el Popol Vuh, y este se divide en tres partes fundamentales. Primera parte nos relata lo que es la creación del mundo y el intento de crear a los hombres. El Popol Vuh cuenta ahí cómo los dioses intentaban crear al hombre, y de ahí sale la historia de que nosotros o el hombre es hecho a base de maíz. La guerra de los dioses en contra de los falsos y las peregrinaciones y genealogías del pueblo quiché. Entonces el Popol Vuh es el que relata toda la vida de lo que es el pueblo maya. Es un resumen de la vida de ellos. Los mayas eran muy creativos en las artes. Entonces, si se dan cuenta, aquí en las figuras podemos ver las estelas más grandes y finas que se encuentran en Quiriguá. Los murales más antiguos y mejor conservados son los de San Bartolo en Petén. En Bonacpac fueron descubiertos murales antiguos. Todas estas es un sistema de expresión artística que no solo ellos hacían los dibujos por hacerlos, sino que todo esto tenía un significado más allá. Ellos tenían una expresión de un lenguaje también a través de las imágenes que ellos realizaban. Entonces, si nos damos cuenta que ellos también, ¿verdad? A través de todo lo que, de su sistema de escrituras y sus códices, todo esto, que actualmente algunas de estas piezas todavía se conservan. Todo esto es un sistema de literatura que expresa la vida de un pueblo que existió en nuestros ancestros y que forma parte también de la cultura que tenemos en la actualidad. El pueblo maya fue el pueblo que habitó en Guatemala antes de la llegada de los españoles, y parte de sus culturas y sus costumbres, como también podemos ver, sus idiomas se pueden conservar hasta la actualidad, y es una gran riqueza para el pueblo de Guatemala porque es considerado como un país multicultural, multilingüe y también con gran riqueza natural. Muchas gracias por su atención.